Buenas tardes, señores. Muchas bendiciones para todos los televidentes de su programa Reseteo con Adenauer. Hoy, como ya ustedes pueden ver, un programa especial dedicado o en honor o en homenaje a los pastores Joel y Elizabeth Muñoz. Como siempre hacemos este programa a las 2 de la tarde, pero por algunas circunstancias estamos dando inicio a este programa en este horario, esperando de que usted pueda quedarse con nosotros ahí, pueda compartir el video, pueda comentar y podamos analizar este caso que ha conmovido a toda la población dominicana. Como todos sabemos, el martes 30, aproximadamente a eso de las 10 de la noche, fueron asesinados vilmente, diríamos así, estos dos jóvenes, uno de 23 años y el otro creo que de 30 años. Unos muchachos llenos de vida, eran cristianos, no sé si realmente eran pastores o íbamos a ver eso, pero sí venían de una actividad evangélica, como de costumbre hacían, era su actividad que mayormente le gustaba. Realmente se estaban dedicando a la vida de fe, al trabajo social. Ustedes saben que nuestra comunidad dominicana realmente tiene sus creencias arraigadas en el cristianismo y por lo tanto es casi normal ver a jóvenes como ellos profesar la fe y de alguna manera involucrarse en todo el tema relacionado. Como sabemos, algunos militares que están bajo investigación, sea por mandato o no, accionaron de una manera equivocada. De hecho, vamos a analizar un poquito esa parte hoy, pero cometieron un gravísimo error. Se entiende que venían persiguiendo o estaban esperando a unas personas que habían cometido un acto contra la ley y desgraciadamente aparecieron estos jóvenes en el camino. Habían 4, pero solamente 2 fallecieron, como ya lo hemos visto en la noticia, y de verdad que es penoso. No hay muchas cosas que decir porque el caso es muy doloroso, a pesar de que nosotros no somos familia. Toda la comunidad dominicana se ha expresado indistintamente. No solamente porque quizás ellos eran cristianos, porque el tema aquí realmente no es porque eran cristianos, sino porque eran 2 dominicanos. Eran 2 seres humanos que hasta que se demuestre lo contrario, eran personas íntegras, eran una persona social, eran personas que colaboraban con la sociedad de diversas maneras, y eso es lo que ha molestado, indignado a toda la sociedad dominicana. Este caso lo que ha hecho es destapar un poco, o quizás no diría destapar, sino ponerle la tapa al pomo, como decimos, porque ya hemos visto que muchos de los militares han incurrido en casos como estos. Son errores sobre errores. Nosotros debemos de separar, claro está, a una gran cantidad de militares que yo conozco también y quizá usted conoce, que no andan en actos como estos. La policía tiene mucha gente valiosa, muchos generales, coroneles, tenientes, sargentos, cabos, rasos, que son valerosos, mayor, ¿verdad? Que son valerosos, que aportan a la sociedad, que están envueltos en el peligro, pero desgraciadamente hay otros que empañan la imagen de la Policía Nacional y eso es sumamente penoso. Sabemos que los gobiernos de alguna manera influyen a favor o en contra de estos actos. Con esto, a pesar de que es una desgracia y no es necesario que ocurran casos como estos para que se tomen medidas, pero sí la Policía Nacional está llamada a hacer revisión, hacer arreglos
y también a buscar la forma de preparar mejor a los militares de modo que puedan servir a la sociedad y que en caso de que tengan que ejercer un poquito más de su fuerza, lo hagan con la prudencia o con la estética, diríamos, debida en este caso. Nosotros hoy tenemos un invitado especial, un joven de aquí de nuestra comunidad. Eran 2 personas que íbamos a tener, que colaboraron juntamente con esta pareja de esposos y hoy van a estar hablando con nosotros un poquito más de ella. Hay casos que la gente no conoce, hay gente que no sabe de algunos casos que se han estado dando. Este joven sí tiene algunas informaciones que son interesantes para todos nosotros y yo espero que ustedes hagan todo el esfuerzo de estar ahí y conectarse con nosotros. Yo me refiero al evangelista Aneudi Villar, que en unos minutos él va a entrar con nosotros. Antes de entrar a esta entrevista y dialogar un poquito, quisiéramos que Sensei, el máster de nosotros, el jefe de nosotros, nos ponga un videíto de Aneudi con esta joven, Elizabeth Muñoz, y ustedes van a conocer un poquito más de él en este video, pero también para que sepan que estaban muy relacionados, tenían un vínculo estrecho de amistad y de hermandad y ministerial también. Así que vamos a ver qué nos tiene Sensei. Adelante, Sensei. Que me quiera. No, por lo tanto, soy bella, demasiada linda para esta cámara. Ajá, demasiada linda. Entonces, el tema es que no solamente uno hace la obra de Dios yendo al lugar, sino también ayudando a que otros puedan ir. Porque a veces tú no tienes pie para caminar, pero puede hacer que otro camine. Dice, no, yo no puedo ir a aquel lugar a evangelizar, pero darle un paquete de tratado a los hermanos, déjame pagarle el pasaje al hermano. Usted está haciendo la obra. Bueno, yo no puedo ir al hospital, ¿verdad? Pero dame aportar un paquete de pamper, déjame aportar medicina, déjame aportar tratado. El pasaje, hermano. Porque hay 2 clases de misioneros, el que va y el que envía. Porque tal vez hay personas que por cuestiones de trabajo, de familia, no pueden moverse a un campo, no pueden ir a la obra. Pero si tú das la aportación, das el medio o ayudas a aquellos misioneros a llegar a los lugares donde tú no puedes llegar, estás haciendo la obra. Porque el Señor muy bien que dijo en su palabra, cuando me viste enfermo no me visitaste, cuando me viste en la cárcel me viste desnudo. Y el Señor le responde, cuando lo hiciste con uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Si nos inculcamos esta palabra, que cada vez que lo hacemos con cualquier ser humano, sea o no sea, porque a veces nos enfocamos solo en ayudar a aquellos que son del pueblo, pero el Señor ahí no especifica, y Él manda que lo hagamos para con todos y da testimonio del Evangelio y del amor que reina en nuestros corazones. No lo hacemos por lo demás y sabemos que no se va a acabar la pobreza mundial con una obra que hagamos, pero sí cumplimos con un mandato que nos manda el Señor y marcamos la diferencia, le demostramos el amor que tenemos, no esperando en una recompensa humana, porque muy bueno es amar a quien te puede dar una recompensa, muy bueno dar un plato de arroz a quien mañana te lo puede recompensar, pero la obra realmente en Dios funciona, darle a aquellos que no te lo puedan devolver. Alguien que no te pueda devolver el favor, porque yo le voy a regalar una zapatilla a Rosalind, porque Rosalind me puede regalar una camisa. No, eso hacen los gentiles, dijo Jesús. Los hipócritas hacen eso. Tú tienes que amar a quien no te ama, ayudar a quien no te pueda ayudar, para que tu recompensa no venga de los hombres, para que tu recompensa venga de Dios. El hecho está en hacer la obra de Dios. Claro, haciendo la obra de Dios, ya ahí tenemos nuestra recompensa, porque a veces también esperamos una recompensa física, una recompensa material. A veces no, también la recompensa del reino de los cielos. Pero dice la Biblia que a veces nosotros haciendo la obra, ya ahí nosotros tenemos nuestra recompensa. Y a veces no es pensar solamente en recompensa, sino en gratitud. Hay cosas que se hacen por gratitud. Si Dios te libertó de la droga, del alcohol, de la prostitución, de la depresión, te libró del infierno, tú tienes que hacer algo para el reino de Dios. Hay que ser agradecidos, no ser como aquello de alguien recuerda la parábola de los leprosos, eran 10 leprosos, ¿verdad? Y solo uno se devolvió. Solo un leproso regresó a dar las gracias a aquel que había sido limpio.
muchos quizás se fueron agradecidos, pero no es lo mismo ser agradecido que dar las gracias. Tú sabes que el ser misionero va con el servir, el servicio. Muchos nos autocatalogamos que somos servidores de Siervos de Dios. Siervos de Dios. Y realmente yo decía, a quien realmente quiere estar en la obra no hay que insistirle. Eso le nace. La gente tú no tienes que estar escuchando tanto para que te escriban y te manden y te comenten, porque eso nace en tu corazón. Yo no puedo ir, pero puedo aportar, o si no voy a hacer lo posible para ir. Eso es servicio. No es que te ataquen, no es obligado. Esto es quien se siente en su corazón hacerlo, porque ha comprendido que es un mandato de Dios. Amén. No, usted decide que yo soy un siervo de Dios. Yo veo personas que dicen yo soy un siervo de Dios y no van a los hospitales, no van a las cárceles, no predican el evangelio, no limpian la iglesia, no aportan nada y dicen que son siervos. ¿Qué usted cree que un siervo, hermano? Un siervo no es de que vestirse de cristiano, un siervo no es a tomar una Biblia, un siervo es aquel que sirve, aquel que trabaja, aquel que ministra. La palabra ministrar viene de servir. Yo veo personas que son ministros del evangelio. Se ponen una corbata, se ponen un saco y dicen que son ministros. Ministrar es servir. Cuando la Biblia dice que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, no era que Samuel tenía un micrófono en la mano, no era que Samuel estaba en una campaña, era que Samuel estaba sirviendo en el templo. Bien, ahí estábamos viendo al evangelista Neudi Villar junto con quien ya no está con nosotros, Elizabeth Muñoz. Este muchacho siempre estuvieron juntitos, como ustedes lo pueden ver ahí, que no es algo ni siquiera editado, para que se vea que es algo real. Muchacho de aquí de nuestra comunidad, un youtuber realmente, porque el muchacho es un talento, conocido a nivel nacional, muchacho evangelista, dirige jóvenes, y en nuestra comunidad también se ha ganado el afecto de la comunidad cristiana. Y realmente yo imagino que para él ha sido una noticia muy incómoda, porque cuando usted tiene un vínculo así, realmente eso le afecta. Aneudi, buenas tardes, muchas bendiciones para ti. Gracias por aceptar la invitación para conversar sobre este caso de esta joven. Amén, buenas tardes, hermano Adenauer. Te doy las gracias a ti por extenderme la invitación para estar compartiendo en tu programa Reseteo con Adenauer. Para mí es más que un honor y lamento que sea en este contexto, en esta situación que nos hayamos reunido, pero las cosas son así lamentablemente. Aneudi, ¿cómo te cayó esta noticia cuando supiste del asesinato vil de Elizabeth y de su esposo Joelo? Yo sé que quizá Joelo tú no lo conocías tanto porque según tengo informaciones, la relación de ellos fue no hace mucho tiempo. Tenía unos meses conociéndolo a él. Exacto, pero tu vínculo mayormente fue con Elizabeth. Sí. ¿Cómo fue esta noticia? ¿Cómo te afectó esta noticia? Bueno, yo estaba acostado en la cama y cuando me llega la noticia yo quedé pasmado, realmente no podía creerlo. Tuve que inmediatamente llamar a los pastores de ella, ponerme en comunicación con personas que estaban en la actividad que era en Villa Altagracia, que de hecho yo estaba invitado a ministrar en esa campaña. Yo estaba agendado, la campaña comenzó el 26 de marzo y estaba invitado para el 26 y 30. Pero luego, como yo cumplí años el 26 de marzo, habló con la pastora de la iglesia para que me cambie y me puso el 27 y me quedé 27 y 30. Pero el 29 me pongo en comunicación con ellos, ellos me explican que hubo una pequeña confusión, por lo cual me piden que yo le ceda el día o que le íbamos a ceder el día a otro predicador. Y yo como tenía más actividades también dije, está bien, no hay ningún problema, porque también éramos no solamente ella, sino el movimiento o concilio al cual ellos pertenecían, somos muy cercanos. Yo he ministrado casi en todas las iglesias de ellos y llevamos una relación muy cercana. Por lo tanto, cuando recibo la noticia, empiezo a llamar, a ponerme en comunicación con las personas. Y ese día prácticamente yo no dormí. O esa noche, perdón. Prácticamente no dormí
porque inmediatamente nos pusimos a hacer la diligencia. Estaba en comunicación con un joven que pertenece a nuestro ministerio, que fue de los primeros en acudir al llamado que se había hecho, y él desde allá, desde el destacamento de Villa Altagracia, y yo estábamos en constante comunicación. Me dice, ponte a publicarlo en las redes, porque acá no ha llegado periodista, no hay nadie. Entonces me puse en las redes, en contacto con periodistas. Una anécdota con el periodista Félix Victorino es que yo le escribo a él. Él me responde, y entonces él me dice, puedes estar en vivo a las 3 p.m., pero yo entendía a las 3 a.m. Entonces yo estaba esperando desde la 1:00 de la mañana a las 3 con el teléfono en mano para entrar en vivo con él. Luego al otro día él me dice que no, que si yo estoy loco, que aquí, que qué persona con 2 dedos de frente le puede caber que una persona le va a coger la llamada a las 3 de la tarde. Yo le dije, discúlpeme, era que estaba conmovido. Ahí está la conversación en WhatsApp. Le dije, discúlpeme, que en la frustración, en el dolor, no me di cuenta ni pensé que a las 3 de la mañana ustedes no podían entrar en vivo. Entonces, desde que dieron las 6 de la mañana, estaba yo en pie rápidamente para salir allá al destacamento. ¿O sí, al lugar de los hechos? No, primero fui a donde el pastor de ella, en el ensanche Isabelita, y de ahí sí luego fuimos al destacamento en Villa Altagracia, donde todavía estaban los muchachos presos. Ok, yo vi algunas de las transmisiones que tú estabas haciendo en Facebook desde el destacamento de la policía. Vimos cuando tú estabas enfocando el vehículo totalmente ensangrentado. No se logra visualizar la cantidad de impacto de bala que tenía. ¿Cuánto más o menos impacto de bala tenía el vehículo? Bueno, así rápido yo pude contar, del lado que iba Elisa, pude contar como 13 impactos de bala. 13. Del lado que ella iba. En el vidrio, en el cristal, pude contar en 2. ¿En el delantero te refieres? En el delantero, sí, en el cristal delantero. Pude contar 2 impactos de bala. En el bumper adelante también como 3 impactos de bala ahí. Las luces también habían impactos de bala, pude ver por todo el vehículo. Realmente yo conté alrededor, mal contado, de 20 impactos de bala. Ok, del lado de Elizabeth nada más. No, del lado de Elizabeth había alrededor de 13. ¿Y del lado de Joelo? Porque a Joelo le dispararon fue delante en el cristal. El primer tiro que se le pegó a Joelo fue acá en el cuello. Y me dice uno de los que iba atrás que cuando el tiro le entró, él vio el chiguete de sangre que salió. Entonces, del lado de Joelo habían 2 disparos en el cristal, pero en total, según los médicos forenses, Joelo tenía 6 impactos de bala en su cuerpo y Elisa tenía 4 impactos de bala. Ok, cuando vimos en las redes sociales que circuló el video donde se ve a los policías sacando los cuerpos, naturalmente se ve medio borroso, no se ve tan claro. Sí. Se ve el vehículo hacia los lados, no se ve el vehículo de frente. ¿Cómo ese vehículo llega hacia los lados? Porque hay algunas informaciones que vertidas en las redes sociales que dicen que ellos aceleraron cuando le dijeron que se pararan y siguieran. Entonces ahí fue que el vehículo, no sé si fue que se salió, chocó, no sé cómo tú manejas la información. Lo que pasa es que cuando ellos venían de camino había un retén policial. Los policías le hicieron seña para que se detengan. Ellos se detuvieron. En el momento que se detienen, Elisa le dice a Joelo, vamos a bajar los cristales para identificarnos que somos cristianos. En ese momento, antes de que bajaran los cristales, los policías comienzan a disparar. Y como te dije, el primer impacto de bala fue a Joelo y cuando él empezó a ser acribillado, él como que cayó hacia adelante y pisó el acelerador. ¿Entiendes? Siendo acribillado, pisó el acelerador sin querer, porque ya el cuerpo estaba, ¿verdad? Entonces ahí fue que el carro como que se desvió, hizo esa maniobra de la cual tú me estás preguntando. Ok, tú sabes que habían 2 personas más que estaban con ellos,
no sé si eran colaboradores del ministerio de ellos. Ellos, uno era el predicador. El predicador de esa noche. El que predicó esa noche, se llama Claudio Ramírez, vive en Brisa del Este, y el otro era un joven de la congregación que estaba en la actividad, de nombre Carlos Pérez. Ellos habían cogido una bola, como decimos, ¿verdad? En buen dominicano. Lisa y Joel lo convencieron a ellos de que se vayan con ellos, ya que ellos se habían ido ellos dos solos para la actividad. Entonces, de regreso, ellos venían con esta pareja. Ok. Estos muchachos, ¿cómo está su condición? Porque yo me imagino que teniendo también una amistad con estos muchachos, con estos pastores, ¿verdad? Eran pastores, Elizabeth y Joelo. Ellos prácticamente eran pastores, porque ellos estaban al frente de un campo blanco, ya en Sabana Perdida, en el sector donde vivía Elisa. Ok, entonces, teniendo un vínculo con ellos y al verlo fallecer delante de ellos, la pregunta es, ¿cómo está su estado de ánimo? ¿Cómo está su estado psicológico? ¿Cómo tú visualizas a estas personas en esos 3 días que tú estuviste? Porque vimos que estuviste los 3 días hasta la sepultura de esta pareja. ¿Cómo tú visualizas el estado de ánimo de ellos? Bueno, realmente yo lo vi a ellos en un estado de shock. Incluso cuando estábamos juntos en la casa de Lisa, porque se pensaba que iban a llevar el cuerpo para allá, ahí nos abordaron los periodistas y Carlos le dijo a los periodistas que todavía él escuchaba el tiroteo, todavía escuchaba los tiros, porque fue algo realmente impactante. Él nos dice también que él sentía los tiros como le pasaban, porque inmediatamente los policías comenzaron a disparar, él se agachó detrás y gracias a Dios no tuvo ningún impacto de bala, pero psicológicamente él está muy afectado, no solamente por el tiroteo, sino porque luego del tiroteo los policías cuando ellos salen del vehículo, los policías lo tiran al suelo y lo esposan y lo llevan como 2 delincuentes esposados, a nuestro hermano Carlos y nuestro hermano Claudio, que también fue rozado por una bala en la espalda, que si esa bala hubiese sido un poco más profundo, le desbarata la columna vertebral. Claudio también estuve con él, conversamos, y él más que todo está agradecido con Dios, porque él entiende que fue un milagro o que la misericordia de Dios se extendió sobre su vida para que él pudiese salir vivo de esa situación tan difícil. La actitud de los policías cuando ya tienen prácticamente, de acuerdo a la visión que ellos tenían en el momento, ¿cuál fue la acción que tomaron con relación a los dos pastores cuando ya estaban prácticamente inmóviles y al sacarlo del vehículo? ¿Cuál fue la actitud que te cuentan los demás que estaban en el vehículo? Carlos y Claudio coinciden en que los policías no dijeron ninguna palabra, no pasaron ninguna palabra con ellos. Ellos japearon del vehículo, los policías lo tiraron al suelo a ellos, lo esposaron, lo montaron en un motor, lo llevaron al destacamento. A Claudio, obviamente, primero lo llevaron al hospital, le dieron unos cuantos puntos en la herida que él tiene en la espalda, y para el destacamento, supuestamente para ser investigados. Duraron toda la noche sin dormir, siendo investigados por la policía. Ok. No vamos a una pausa. Me están solicitando una pausa, Neudi. Y a todos los que nos están sintonizando, nos han pedido una pausa. Nosotros vamos a irnos a ella y retornamos en breve conversando sobre Joel y Elizabeth. No se vayan de ahí. Amén. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más llegan a mi mente al recordarte.
Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Mas comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir. Bien, estamos conversando con el hermano, amigo, evangelista Aneudi Villar, y estamos conversando sobre el caso de la pareja de pastores que fueron vilmente asesinados por miembros de la Policía Nacional. Aneudi, ahorita estamos conversando sobre lo que hicieron los policías después de haber cometido el acto, y tú nos decías que se llevaron a los dos jóvenes, tomaron acciones que quizás no le correspondían para hacer interrogatorios que no le correspondían, porque al final imagino que ellos se dieron cuenta que cometieron un error. Porque de acuerdo a cómo se vislumbra en las redes sociales, ellos estaban detrás, esa es la información preliminar que se ha vertido, estaban detrás de un grupo de personas que habían cometido un tumbe y desgraciadamente se confundieron, de acuerdo a lo que dice la noticia, se confundieron con estos hermanos. Entonces, aquí vemos que la policía toma acciones que no le correspondían en ese momento, pero yo te pregunto, de acuerdo a lo que ocurrió cuando se iban llevando a los muchachos, ¿no te manifiestan ellos si la policía en algún momento hizo un reconocimiento de que cometieron un error? No. Ellos reiterativamente, a mí personal, a los que hemos estado con ellos, a la prensa, nos han dicho que la policía no pasó ninguna palabra con ellos, no tuvieron ningún tipo de conversación, aun cuando ellos le decían, somos cristianos, los que salieron del vehículo, somos cristianos, no nos maten. También mi hermano Carlos Pérez nos manifestó que él habló con la policía, le decía, llamen al 911 para ver si están con vida, Joelo y Elisa, para ver si se pueden salvar. Y la policía hizo caso omiso, no pasaron ningún tipo de palabras con ellos. Nosotros, bueno, realmente, y leyendo también los comentarios de los que están en sintonía, a los cuales le agradecemos la fiel sintonía, nosotros sabemos que hay acciones ahí que no corresponden con la policía, que correspondía al Ministerio Público. Los interrogatorios, sobre todo, correspondían al Ministerio Público. Yo me pregunto, por lo que he visto en la prensa, ¿habrá alguna intimidación hacia las dos personas que sobrevivieron a este caso? Porque no hemos visto ni siquiera que se ha empoderado abogado para tratar el caso. Yo imagino que abogados de prestigio han tratado quizás de alguna manera defender a la familia ante la policía, porque uno sabe lamentablemente que en muchos casos que se dan en nuestro país se le hace expediente a personas inocentes, y hay que decirlo claro, con dolor, porque realmente no debe de ser así. Entonces, ¿ha habido algún cambio, algún manejo? ¿Se han acercado abogados? ¿La policía ha intimidado a la familia, a los que sobrevivieron? O sea, son muchas preguntas, pero para que tenga la idea, ¿qué ha hecho, qué ha ocurrido en este sentido? Bueno, a este segundo no tengo la información
si se han tomado algunas acciones legales, pero hasta el día que Elisa y Joel fueron enterrados, que yo estuve interactuando con ellos, no se había tomado ningún tipo de acción legal. Fuera de que el día del entierro, los padres de Elisa, el padre de Elisa me parece que fue llamado a juicio, aunque el juicio luego se postergó. Pero al yo estar al frente con el pastor en las redes sociales, que fuimos los que impulsamos la noticia en las redes sociales, Facebook, Twitter, yo le pedí a los hermanos que compartan. Tengo que reconocer que mi hermano Emmanuel Bautista, el evangelista que iba a estar aquí pero no pudo, tuvo gran incidencia también en denunciar el caso en las redes sociales. Le dio mi número a muchos periodistas que me llamaron, y con él se comunicaron muchos abogados. Incluso más luego conmigo se comunicaron abogados que no quiero mencionar su nombre, pero de renombre nacional, muy conocidos, que están siempre en la palestra pública. Hicimos comunicación para asumir el caso. Estando yo en la casa del pastor de las víctimas, también fueron algunos abogados, hablaron conmigo, pero esos ya son temas que competen a la familia de las víctimas y a la familia de los dos jóvenes que están con vida. Yo sí intenté hacer un acercamiento entre algunos abogados y las víctimas, pero yo noté que hay un cierto miedo en ellos. Incluso hubo un abogado que me dijo: mándame la cédula de él. Y yo le dije: dame tu cédula, que hay un abogado que quiere asumir el caso y necesita la cédula. Y él me la dio. Me dio la cédula, pero luego de un momento me dijo: no, ven, pásame la cédula, yo tengo que orar primero. Entonces, esas cosas me llevaron a entender que, aunque ellos no lo digan, al parecer hubo algún tipo de intimidación o algún tipo de miedo en ellos que lo ha restringido. Pero la madre de uno de ellos, estando nosotros en Sabana Perdida, al ser abordada por la prensa, sí manifestó, yo estando ahí, que ella iba a tomar acciones legales y que se debía remunerar, sería la palabra. Indemnizar. Indemnizar, ¿verdad? Se debía indemnizar a su hijo porque tiene trastorno. Fue una situación. Y yo, conversando con un abogado de renombre de este país, él me dijo también que eso era lo que procedía. Él me habló de demanda y de indemnización económica. Lamentablemente, uno de los jóvenes con el cual le estaba colaborando, quería hacer el acercamiento, se ha mostrado como: no, deja eso ahí, deja eso así. Y yo lo he respetado a él, ¿verdad? Hace 2 noches estaba hablando con él acerca de eso, y él me dijo que él vio la misericordia de Dios ahí, que no, que eso, y parece que él no quiere tomar ningún tipo de acción legal. Desconozco en sí por qué él se ha negado a esto, pero es algo que yo le he respetado, y entiendo que si ellos entienden que debe de quedar así, bueno, pero yo sé que no va a quedar así, porque ellos tienen que ir a juicio. Precisamente recibí la información que el día del entierro, uno de ellos o ellos fueron llamados para ir a juicio a testificar, pues ellos son los 2 únicos testigos, son los testigos clave de lo que pasó en esa noche. Imagino que a ellos le están dando protección, ¿verdad que sí? Hasta donde tengo entendido, no. Aunque yo hablé con la madre de uno de ellos, hablé con los pastores, que ellos necesitan protección. Se lo hice saber que necesitan protección, porque ellos son los 2 únicos testigos, los que de manera certera pueden hablar de lo que pasó a esa noche. Y bueno, vamos a dejarlo ahí porque... Sí, porque hay cosas que pertenecen a la familia. Sí, hay cosas que pertenecen a la familia. Hay algo aquí que sí debemos de evaluar, Aneudi. Tú eres cristiano, un muchacho con un liderazgo nacional, cabe destacarlo, tú lo tienes, y nada más hay que ver tu YouTube para que la gente se dé cuenta la influencia que tú tienes. Que invito a la gente, por cierto, a que le den seguimiento a las redes de Aneudi, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Bien, pero hay algo que hay que analizar. El comportamiento del liderazgo evangélico lo hemos visto tímido, muy tímido. Es verdad que hay algunos que
que han ido, se presentaron a darle, como es normal, el consuelo, y sobre todo hablando de dos pastores jóvenes, esto conmovió a la sociedad, y de alguna manera hasta yo no fui porque algunas cosas se me presentaron, pero yo tenía la intención también de participar porque uno se identifica, yo me identifico sobre todo porque soy hijo de pastores, criado en el Evangelio, pero hemos visto tímido, con excepción de una pastora de Higüey, que en meses pasados, con el tema de la pandemia, se le llamó. La pastora Belki Castillo. Exacto. Ella ha sido la única que yo he visto que hizo una protesta pacífica encendiendo velas, haciendo un discurso, naturalmente su discurso evangélico, pero sí haciendo un llamado a que se haga justicia. Yo te pregunto, tú como líder, ¿crees que la iglesia en casos como esto no presta la atención debida como así lo hacen cuando es el tema del aborto, por ejemplo? El tema del aborto, la gente, el liderazgo de una vez sale, vocifera. En el caso de Floyd, el americano que fue asesinado, cuando comenzaron a aparecer los videos en las redes sociales, eso mostró indignación y todo el mundo publicaba, hablaba en Instagram, hablaba en Twitter. Pero nosotros vemos que en la parte evangélica, incluso en el discurso que vimos el día del entierro, demuestra que esto es la voluntad de Dios. Para mí un error, porque no creo que Dios quiera que la gente muera. De hecho, Él no quiere, incluso dice la misma Biblia, la muerte del impío, comenzando por ahí. Pero hemos visto como que se llama más al tema de el perdón, porque eso cala, el perdón, la misericordia. Cuando esta gente no se sabe ni siquiera, que de hecho no se sabe si la misma policía está detrás de una información que está vertiéndose en las redes sociales, donde se está diciendo que estos pastores eran delincuentes, porque ahora se está tratando de desvirtuar el caso. Entonces, yo te pregunto, ¿la iglesia, el liderazgo evangélico, ha tomado la actitud de encarar al gobierno, aunque el gobierno no es el culpable del todo, pero de encararlo, de instarlo de alguna manera a tener este caso, viéndolo de primera plana, porque ha conmovido a la sociedad y sobre todo a la Policía Nacional? Cuéntame, ¿cómo tú lo ves? Bueno, el liderazgo evangélico se ha solidarizado desde un primer momento, ¿verdad? Y ha sido empático con esta situación que nos ha conmovido a todos. Y no solamente dentro del sector evangélico, pentecostal, protestante, se ha sentido la indignación, sino también en toda la sociedad en sentido general y hasta la comunidad internacional. Así es. La iglesia, conforme tú la ves, ha permanecido un poco pasiva porque prácticamente desde un principio el presidente, nuestro presidente Luis Abinader, se ha solidarizado con la familia de las víctimas, llamó al padre de nuestro hermano Joelo, llamó a los padres de nuestra hermana Elisa, y él se ha comprometido con el caso de que habrá justicia. Incluso todos los gastos de funeraria, todos los gastos fúnebres fueron cubiertos por el gobierno, ¿verdad? Y el gobierno también encara del enlace entre el Poder Ejecutivo y las iglesias evangélicas. El pastor Dio Astacio ha dicho presente en esta situación. En un momento sí me quejé porque no había visto ningún movimiento por parte del pastor Dio Astacio, pero luego el pastor de la joven me dijo que Dio estaba al frente gestionando algunas cosas. Y en la funeraria Blandino, cuando estábamos velando a Elisa y a Joelo, el pastor Dio estuvo ahí desde el primer momento. Mandaron cena para todos los presentes que estaban ahí. Luego, al otro día, cuando estábamos en el entierro, en el cementerio Cristo Salvador, el pastor Dio también hizo presente. También hizo presente la vicesíndica de Santo Domingo Este y una serie de personalidades del gobierno que desde un momento han estado ahí. Y en eso se podría explicar esa pasividad o esa tranquilidad que observan ustedes por parte de la comunidad evangélica.
hemos estado así, porque si el gobierno, las autoridades se han comprometido en apoyar, en velar porque se haga justicia, no vemos razón para reclamarle a las autoridades un caso que ya ellos han asumido. Ok, o sea, tú entiendes que el gobierno ha asumido el caso. Yo entiendo, no. Yo estoy viendo que el gobierno lo ha asumido y que hasta ahora no han dejado solo a los padres de las víctimas. Sí tengo una observación aquí que la hacía en el momento, ¿verdad?, que estábamos allá en la casa de Lisa, y es que las autoridades, si bien se han solidarizado con los padres de los fenecidos, pero no así con los que están vivos y con la familia. A ellos no se le ha brindado ninguna asistencia por parte del gobierno. Ese es mi queja, que no se han puesto hasta este segundo, no sé si lo habrán hecho esta mañana o ayer, pero hasta donde tengo entendido no he visto ningún tipo de acercamiento por parte de las autoridades, por parte del presidente, ningún tipo de ayuda hacia esos jóvenes que sobrevivieron, y creo yo que deben y debieron de darle asistencia desde un primer momento, porque fueron muy maltratados. No solamente que estuvieron en el tiroteo, sino el maltrato de no dejarlos dormir. Nosotros llegamos allá a Villa Altagracia como a las 9 o 11 de la mañana y todavía lo tenían preso a ellos. Oye, eso. Desde la noche todavía lo tenían preso. Desde las 10 de la noche. Nosotros fuimos allá, pero hay que soltarlo a ellos. Porque si los que debieron estar presos y bajo investigación eran los policías y no ellos, desde promedio de las 10 o 11 de la noche hasta casi las 12 del mediodía estaban ellos en el destacamento. Ok, realmente un caso bien lamentable. Mira, se ha visto mucho al presidente de alguna manera expresarse muy enojado, y lo veo bien realmente que el presidente se haya expresado en la manera que lo hizo. Sin embargo, nosotros sabemos que quizás, como las cosas se manejan en este país, lo más importante era el jefe de la policía, que lo hemos visto también un poquito pasivo en esa parte. Hizo sí un pronunciamiento en las oficinas del pastor Rivastacio, pero en estos casos es la justicia la que debe de hacer la manifestación y todo eso. Nosotros vemos que han puesto aproximadamente 7 personas, sargentos. 6 personas. 6. Ahí el Bueno, Ministerio Público pidió presión preventiva de 1 año contra 6 personas, algo que tampoco yo me explico. No explico por qué hay 6 personas en el expediente. Deben de haber más. Porque en el video que yo publiqué en las redes sociales se veían claramente 8 policías. En el video que yo publiqué en las redes sociales. Mi hermano Carlos, ¿verdad? El hermano Carlos me dijo que él pudo identificar alrededor de 10 policías. Y cuando estábamos allá, uno de los jóvenes que desde el primer momento estuvo ahí, que fue en la noche de una vez, él me dijo que habían 15 cédulas y ¿verdad?, cosas de personas, y no sé cómo de un momento a otro sacan todas esas personas y nada más quedan 6. Eso es algo que yo no me lo explico. ¿Por qué hay 6? Si en el video, que lo tengo en mi teléfono todavía. Espérate, ¿cómo que tú dices, Sensei? De menor rango todo. Exacto. De sí. menor rango. Entonces, otra observación que yo he hecho es el coronel. Ese coronel, según la prensa, en el año 2012, siendo él inspector de la DNCD en Higüey, se vio involucrado en unas situaciones donde él le quitaba la droga, se quedaba con ella y luego las comercializaba. Entonces, ese mismo coronel que no fue retirado de la fila de la policía, es que encontramos que estaba dirigiendo el operativo policial en el cual cayeron abatidos nuestros hermanos. Desde el momento que yo vi en la prensa que era este coronel, lo primero, Adenauer, siendo sincero, que me vino a la mente fue que ahí iba ellos iban a dar un tumbe de droga. Lo primero que me vino a la mente es porque ellos no estaban persiguiendo a nadie. Ellos estaban en un retén policial. Estaban esperando los vehículos. Cuando se acercaban nuestros hermanos en el carro, ellos los detuvieron y sin mediar palabras, sin pedirle que bajen los vidrios,
arremetieron contra ellos, haciendo llover sobre ellos alrededor de más de 70 disparos. Y yo dije, aquí hay algo raro. Yo entiendo de que ese coronel tenía la información de que por ahí iba a pasar un carro blanco cargado de droga. Eso es lo que yo entiendo. Y cuando vieron este vehículo, inmediatamente comenzaron a disparar, porque lo que ellos entendían es: disparamos, cogemos la droga, le ponemos armas y decimos que fue un intercambio de disparos. Esas son posibilidades. Es una posibilidad que yo estoy considerando. Y no sé qué relaciones tiene este coronel, porque aunque él fue destituido por el presidente, pero él hasta ahora no se encuentra en el expediente, ni el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva contra él, sino contra 6 policías, todos de menor rango. Eso es increíble, exactamente. Y algo que observamos también, y es que esos policías no iban a disparar sin la orden de un superior. Hay que tener claro eso, que si ellos dispararon fue porque un superior, el superior inmediato de ellos en ese momento, el coronel, dio la orden. Ok, bueno, realmente hay mucha tela por donde cortar. Hay mucha tela por donde cortar. Sensei, vámonos a una pausa de unos 10 o 15 segundos y retornamos en breve. Bien, seguimos aquí en este su programa Reseteo con Adenauer y estamos conversando sobre lo que fue el fallecimiento o el asesinato vil, como yo le llamo, de los pastores Joelo y Elizabeth. Algo que ha conmovido a toda la nación dominicana. Ya hemos visto en todas las conversaciones que hemos tenido con el invitado de hoy, que es el evangelista Aneudi Villar, de que se visualizan ciertas anomalías en todo el proceso, desde la policía y desde el Ministerio Público, porque no vemos como, bueno, la presión sí, realmente está haciendo que, la presión de la sociedad, está haciendo que de alguna manera ya se comience a darle curso real a este proceso, en la cual esperamos que se haga justicia. Aneudi, mira, nosotros decíamos ahorita, en el set anterior, de que la policía recibe órdenes. Qué triste es cuando quizás, porque quizás, como hemos visto en algunos testimonios de las familias de los militares, quizás esos militares, de alguna manera, alguno de ellos pueda ser que no haya estado involucrado en actos ilícitos. Puede ser, son posibilidades. Y como están bajo subordinación, tenemos que pararnos en tal lugar, nos llamaron, que viene un vehículo cargado de droga, verse involucrado. En este caso es doloroso si esos militares no han incurrido en su vida anterior en anomalías o en violación de la ley. Este es uno de los temas que preocupa también, porque ahora vamos a tener familias encontradas. Independientemente de, tendremos familias encontradas, familias dolidas. Hay familias dolidas por parte de los asesinados y familias dolidas por parte de aquellos que cometieron este vil acto. Que vi al padre de uno de los policías en las redes, la prensa, que fue abordado y dijo algo que parece ser una burla. Parece ser una burla porque él dice que la familia de él o él está sufriendo más que la familia de los jóvenes que fueron asesinados. Eso fue, bueno, eso es quizá una presión y algo de emoción del momento, porque hay que entender también en el estado de ánimo en que está el ambiente para esas familias.
Pero creo que sí, que se le fue un poquito la mano ahí. Sí, yo me sentí mal cuando vi estas declaraciones. Nadie puede estar sufriendo más. Nadie que puede. Esas familias. Y como eran los padres de esta muchacha con ella, la apoyaban en todo. Nosotros hacíamos obras sociales, buscábamos ayuda, y los primeros en ayudar, en colaborar, era la madre y el padre de ella. Con la madre llegué un momento a compartir y era loca con su hija, loca totalmente, la amaba con locura, lo mismo que el padre, porque ella era una persona que se daba a querer, se daba mal por todo el mundo, y la gente no se imagina el dolor que a este segundo todavía tienen los padres y los hermanos de ella, que no hay nada en esta vida que pueda calmarla, que pueda llenar este vacío que le deja Elisa a sus padres, igual que Joelo, aunque no compartí mucho tiempo con él, pero sé también que los padres de él le amaban mucho. Él era una persona servicial. Incluso hace como 2 meses él me escribió para ponerse a la disposición mía, porque él editaba videos, trabajaba multimedia, y él estaba dando seguimiento a mi canal, y me escribió para darme algunos consejos, para brindarme alguna ayuda, y era una persona también invaluable. No hay forma de reparar a la familia con este daño que se le ha provocado. Sensei, tú tienes ahí, nuestro máster tiene ahí algunas imágenes que nos hizo llegar a Neudi, y si él lo puede ir poniendo, nosotros vamos a ir conversando, donde se ve a Elizabeth realizar algunas actividades. Quiero que pongan esas imágenes porque circula en las redes sociales otra desinformación, diría yo, partiendo de lo que hemos visto hasta el momento. Son desinformaciones porque se está tratando de cambiar el curso del caso. Es que prácticamente con esa noticia lo que se busca es descargar a los policías, porque si se inculpa a Elizabeth y a su esposo de que estaban en actos no favorables a su testimonio, es porque se quiere desviar la atención, porque esto ha calado ya a niveles internacionales. Entonces, aquí estamos presentando algunas imágenes y hemos traído exactamente a nuestro hermano Aneudi. Ahí están las imágenes. Porque Aneudi conocía bien a esta muchacha. Ahí vemos a Aneudi con Elizabeth. Ya vimos a inicio el video donde ellos conversaban sobre el ministerio. Entonces, Aneudi, ¿qué tú dices de la vida ya en definitiva, haciendo una evaluación de la conducta de Elizabeth? ¿A los cuántos años más o menos, si tú tienes esa información, se convierte Elizabeth? ¿Y qué hacía Elizabeth? Ella tenía una fundación, porque vemos que ella hacía muchas ayudas sociales, tenía una fundación. Vemos en el testimonio de sus padres la educación que tenían sus padres. Se ve que eran muy educados, que se esmeraron por sus hijas. Entonces, hay que hablar de lo que uno ve, pero tú tienes un acercamiento mayor. ¿Qué tú puedes decir en relación a eso? Bueno, a Elizabeth yo la conozco o la conocí hace alrededor de 3 años. Ella acababa de regresar de Italia a quedarse definitivamente en el país, y estando yo en la casa de los pastores de ella, es el pastor de ella, el pastor Fernando Ramírez, en el ensanche Isabelita, quien me la presenta y me la recomienda para que ella pertenezca a nuestro ministerio, porque hay varios jóvenes de esa iglesia, incluyendo los hijos del pastor, que pertenecen al ministerio, y el pastor siempre ha creído en nuestro ministerio, nos ha apoyado. Una joven con un amor increíble por las almas, por los niños, por hacer la obra de Dios, por hacer obras sociales, nos la recomendó. Inmediatamente la asimilamos en nuestro ministerio. ¿Qué te digo? Elisa era una persona bien activa, con muchas ideas. Las imágenes que pasaron o que están pasando ahí, por ejemplo, en las que pasaron, estamos en una de las iglesias que ellos tienen allá en Villa Altagracia, donde precisamente se estaba celebrando la campaña. Eso fue en el 2019. Y para esa ocasión nosotros preparamos una actividad para los niños. Le dimos comida, le dimos juguetes,
útiles escolares, le lavamos la cabeza. Y en esa obra social, Elisa desempeñó un papel fundamental. Ella aportó de su dinero, captó fondos también para comprar lo que se necesitaba. Allá cuando estábamos, como lo muestran las imágenes, ella se ve con los niños, porque ella se encargaba de enseñarle a los niños. Recuerdo que ese día ella tenía un concurso con los niños de preguntas bíblicas, y al que respondía una pregunta le daba un juguete. Ella, mientras nosotros estábamos afuera recortando, peinando a los niños, ella estaba dentro de la congregación con otro grupo de niños, haciendo dinámicas con ellos, poniéndolos a jugar. Y realmente es un recuerdo bien maravilloso, porque no solo en Villa Altagracia, acá en Boca Chica, en el sector donde ella vivía, desempeñamos obras realmente en favor de la comunidad, porque no solo trabajamos para el reino de Dios, y que algo que ella me acentuaba en el video que pasaron al principio, que ella me decía en mi interlocución, ella me decía que no solamente es a los hermanos de la fe que tenemos que ayudar, sino que también tenemos que ayudar a las personas que no son cristianos. Algo que yo en ese momento, ese video hace como 2 años, se me quedó cuando ella me dijo eso, porque es una realidad. Nosotros los cristianos no estamos solamente para servir a los cristianos, sino también a la sociedad. Y eso era algo que ella tenía muy claro en su mente. Y aún fuera de nuestro ministerio, ella organizaba actividades individuales con los jóvenes, con los niños de la comunidad donde ella vivía en Cuesta Linda, que de hecho las personas de esa comunidad amaban a Elisa. Cuando nos conocimos al principio, ella me dijo: mira, hasta los tigres de mi barrio me quieren y me protegen y dicen con cuidado con la varona. Y fue algo que, conforme nos fuimos relacionando, yo iba a su casa y compartíamos, me di cuenta de eso. Mira, tú dijiste algo importante y sí lo vamos a destacar en esta grabación, en este programa de hoy, conversando sobre Joel Odía y Elizabeth Muñoz. Y es que si vamos a hacer un bien, no se debe de pensar en qué religión está, en qué denominación, qué cargo tiene la persona, si es conforme a mis creencias o no. Porque lamentablemente nosotros hemos estado haciendo muchas diferencias, y precisamente lo aclaro también por el hecho de que a la hora de protestar, y tengo que retomarlo, a la hora de protestar, no tomamos en consideración. Bueno, en el entierro, en el cementerio, había un grupo que yo me topé del sector que iba clamando justicia para Elisa, y no eran ni siquiera cristianos, no eran cristianos. La comunidad reaccionó muy indignada ante el atropello de esta joven que se había dado a querer, porque ella no hacía diferencia entre si tú eras cristiano, no eras cristiano, si eras evangélico, si era católico, si era testigo de Jehová. Para ella el ser humano en sí, intrínsecamente, estaba por encima de todo. Por eso hemos visto que no solo la comunidad cristiana ha expresado un pesar y un dolor, sino que también las personas que la conocían. Y ahí derrumbamos algo que tú me estabas hablando, algo que se está manejando en las redes sociales, de que ellos eran personas que tenían un pasado. Que nada ligado a narcotráfico ni nada así. Nada, nunca. Sino a cosas de decisiones personales. Ellos estaban en todos los lugares. Fuera de las obras sociales, también nosotros organizábamos actividades en iglesia y andábamos por todos lados como si nada, porque la mayoría de nosotros somos jóvenes que crecimos en el evangelio y que nunca hemos tenido ningún tipo de situación con la justicia. Elisa nunca había tenido ningún tipo de situación con la justicia. Ella vivía en Italia y vino de Italia para República Dominicana porque entendía que Dios la quería aquí y que tenía que trabajar en este país a favor de las personas. Y en ese sentido, en esa dirección, ella se movilizaba. Ella pudo
no le pudo estar, no le debió pasar esto si se quedaba en Italia. Pudo estar bien, sana, salva si estuvo en Italia. Pero ella prefirió venir acá al país, aún con los altos índices de inseguridad, con los altos índices de delincuencia, con los niveles de vida tan bajos que tenemos. Acá prefirió venir acá a servir. Así es, pero lo que nosotros debemos aquí destacar es que se pierden dos seres humanos. Independientemente de si son o no evangélicos, es el aporte que daban a la sociedad. No estaban en infracción ante la ley, y eso es bueno que lo destaquemos, pero hay que destacar y hay que enfatizar que a la hora de que no hay justicia para el pobre, para la viuda, para el huérfano, para el necesitado, para el que no anda delinquiendo, todos, los evangélicos, los no evangélicos, tenemos que hacer nuestra protesta, porque nosotros vivimos en un país que tiene debilidades en la justicia. Lamentablemente, cuando no hay presión de la sociedad, no se logran las cosas. ¿Por qué? Porque ya sabemos el camuflaje que se hace, los rejuegos que se hace. Entonces, este caso debe de llamar a la atención a toda la sociedad dominicana y muy en especial a la comunidad cristiana. Esto no es ni siquiera un ataque a la iglesia, porque no es la intención. La intención es que veamos que somos muy propensos a estar envueltos en temas que a veces no son de la generalidad, que no nos afectan, y que estos casos que amerita de nuestro llamado, nuestra atención. Yo veo bien que se mandaron comunicaciones, algunos concilios comenzaron a mandar comunicaciones de apoyo, de solidaridad, pero a la hora de hacer una protesta, a la hora de encarar a la justicia, a la hora de hacer el llamado, estamos en bajo perfil. Todo el que hace un aporte social a esta sociedad debe de ser bien valorado. Todo ciudadano que está protegido bajo la Constitución Dominicana necesita, amerita que se le dé la atención debida. Quiero, ya finalizando esta parte de este programa, que tú te exprese abiertamente un llamado, ya sea a la sociedad, un llamado ya sea al jefe de la policía, un llamado a la Procuraduría, de acuerdo a lo que tú has visto como debilidad en todos estos días, que tú hagas un llamado y que tú te expreses qué tú quieres. Y yo quiero que tú lo hagas mirando tu cámara, porque esto lo vamos a subir exactamente haciendo ese llamado que le llegue a toda la sociedad dominicana. La cámara es tuya. Hay que resaltar la de Adenauer también. Nosotros hemos hablado de ella como cristiana, como las obras sociales, pero ella era una persona que producía, ella incluso ayudaba a demás personas. Ella trabajaba con TLC, vendiendo medicamentos a través de las redes sociales. Él trabajaba en el Ministerio de Educación, y era un joven, por demás está decirlo, de bien, trabajador. Y a través de estos medios queremos hacer un llamado a la sociedad en sentido general, un llamado a que esté atento, ya que, como decía nuestro hermano Adenauer, la justicia en nuestro país es muy débil. La justicia en nuestro país no es ciega, juzga en base a poderes económicos, a influencias, y a nosotros nos toca estar atentos para que en este caso se marque un precedente. Y habíamos estado pidiendo una reforma policial. De hecho, muchos esperábamos que el director de la policía iba a ser destituido, pero no sabemos qué cosas se han dado y el director está ahí. Pero más allá de que si se destituye o no se destituye, esta sociedad demanda una reforma policial. Que la policía que tenemos nos mata. La policía que tenemos nos ultraja. La policía que tenemos no confiamos en ella. Se marca un dilema. No sabemos si pararnos o si seguir ante el llamado de un policía. No sabemos. Porque ahora los policías dicen que ellos no se detuvieron, pero que ellos no se hayan detenido tampoco le da la potestad para acribillarlo de la manera como lo acribillaban. Entonces, nuestro presidente Luis Abinader tiene que entender claramente que esta sociedad no confía en la policía. Que muchas personas le tenemos más temor a la policía que a los mismos delincuentes.
Porque a veces los delincuentes te chancean, pero los policías no te chancean. Y en este contexto no queremos dejar apagar esta llama de indignación que hay en la sociedad para exigir una reforma policial, una reforma integral, un cambio de 360 grados y que podamos contar con una policía nueva, una policía que nos cuide, una policía que nos proteja, una policía que no siga matando jóvenes, una policía que no mascutee a las personas en la calle, una policía que esté comprometida con el cuidado ciudadano, porque no es posible que de nuestros impuestos se toma dinero para pagar, para armar, para equipar esa policía, y que esas armas y esos policías que se pagan con nuestro dinero son luego los que nos maten y los que nos persigan. Hacemos un llamado al presidente Luis Abinader para que siga atento en este caso. Vi que uno de los abogados de los policías, de forma descarada, le dijo al presidente Luis Abinader que él no debía de meterse en eso. Y eso es una mentira, porque Luis Abinader es presidente de todos nosotros los dominicanos y es el comandante de las Fuerzas Armadas. Y necesitamos que haya voluntad política para que este caso se resuelva. Y también necesitamos que la justicia, que la magistrada Miriam Germán, Jenny Berenice, todos aquellos que dirigen el Ministerio Público pongan voluntad en este caso. No solamente para que caigan los pequeños, como hemos estado viendo hasta ahora, que los que están encartados, aquellos sobre los cuales el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva, son sobre los pequeños. Queremos los de arriba también. Queremos el coronel, queremos todos aquellos que de una u otra forma se involucraron en la muerte de estos jóvenes, que le caiga todo el peso de la justicia. No es venganza que queremos. A esos delincuentes los perdonamos, los amamos, oramos por ellos, pero no pueden continuar en la calle. No pueden continuar en la calle. Porque hoy fueron estos jóvenes, pero mañana pueden ser cualquier otro. Si ese coronel en el 2012, cuando se involucró en ese problema de drogas, hubiese sido sacado de la policía, probablemente hoy no estuviésemos viendo lo que hemos visto con estos jóvenes que nos los acribillaron vilmente. Y estábamos indignados. Hemos estado un poco en calma porque el presidente anunció que iba a poner todo su empeño, que iba a poner todo de su parte para que se haga justicia. Pero si no se hace justicia, nos tendrán a los cristianos, nos tendrán a todos los que estamos dolidos, nos tendrán a los ciudadanos en las calles exigiendo justicia y una reforma policial. Dios le bendiga a todos. Bien, agradecemos a mi hermano Aneudi, de verdad te agradezco que hayas aceptado esta invitación para hablarnos de este tema. Hay muchos detalles que nosotros no lo abordamos aquí porque también entendemos que hay parte que le corresponde a la familia y otra parte que le corresponde a la parte legal, en este caso a los abogados. De todos modos, yo me uno al llamado que hace Aneudi de que se haga justicia. En la comunidad cristiana eso de perdonar siempre ha estado. Sin embargo, debo decirle que lo que vale en este caso es la justicia. Hay un texto bíblico, y lo cito a propósito, en el libro de Romanos capítulo 13, que dice que si tú no quieres la corrección de un militar, entonces obedece, porque si no, ellos están para ejecutar la acción debida y dar el castigo a quienes hagan las cosas indebidas. En este caso se requiere que la justicia, el Ministerio Público, la Procuraduría haga su trabajo y someta a estas personas, hayan sido inocentes o no, ahora lamentablemente se han convertido en asesinos. Sea que ellos quisieron o no, lamentablemente se han convertido en asesinos y esas dos vidas no pueden quedar sin que se le haga justicia. Desde Reseteo, desde la cabina de Reseteo, no sé si los ilustrados me permitirán hablar en su nombre, el director está aquí. Ah, ok. Él me dice que sí. Desde la cabina de los ilustrados, desde la cabina de Reseteo, nosotros nos unimos al llamado e invitamos a la justicia a que haga su trabajo.
Y si no lo hacen, nosotros vamos a las calles a protestar, porque no queremos que este caso siga quedando como otros. Es el llamado que hacemos, lo hacemos con dolor en nuestro corazón, lo hacemos con dolor porque no es lo que quisiéramos, pero el sistema judicial en nuestro país tiene que mejorar, tiene que cambiar, tiene que trabajar y tiene que regularse. Así que ojalá que este caso pueda quedar en el corazón y algo que no puedo tampoco dejar, tengo que abarcar tantas cosas, de verdad. A veces se le van algunas cosas y uno después que termine el programa es que se acuerda, pero me acuerdo ahora y debo de decirle a la gente, sobre todo a la comunidad de fe, quite ese dichoso discurso de que Dios lo permitió para hacer un cambio. Dios permitió la muerte de estos jóvenes para que haya un cambio en la sociedad. Eso es una mentira, esa es una vil mentira. Yo respeto a quienes piensen así, pero déjeme decirle que debe de corregir eso. No es verdad que dos personas justas deben de morir para que hayan cambio en la sociedad. Eso no es verdad. El bien simplemente hay que hacerlo y el mal simplemente hay que dejarlo de hacer. El que hizo el mal merece que se le condene por su mal. El que hizo el bien merece que se le recompense por su bien. Dios está allá, pero en la tierra se nos dejó a nosotros normas, conductas conforme a nuestras culturas para que se regule a la sociedad. No es verdad que va a haber cambio por la muerte de ellos en la forma en que lo hicieron. Va a haber cambio cuando la sociedad entienda que tiene que cambiar, cuando la policía entienda que tiene que cambiar, cuando la procuraduría entienda que tiene que ejercer lo que le corresponde, y cuando nosotros, los ciudadanos, también entendamos que tenemos que aportar el granito de arena para que este país llamado República Dominicana no siga la línea de la sangre como hasta ahora lo hemos estado viendo. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Agradezco a todas las personas que nos han comentado. Perdónenme que no lo leemos hoy. De verdad que el ambiente está cargado, muy cargado. Yo estoy acongojado, tratando de no expresar mis lágrimas porque este caso es doloroso. Así que nos vemos la próxima semana, Dios mediante, en otro programa más de Reseteo con Adenauer. Muchas bendiciones para todos ustedes.